Dios espera en el altar. Es trigo de nuestros campos, racimos de nuestras viñas. Adviento significa toma de conciencia. Dios es Padre y liberador. Él invita a sus hijos, las comunidades cristianas, a levantarse y ver que la liberación está cerca. El nacimiento de Cristo y su misión marcan el acontecimiento central de la historia de la salvación. El camino de Jesús es propuesta abierta para todos, pero no nos ilusionemos. El camino de Jesús no es el de los poderosos, y la historia de la salvación no pasa por la historia oficial de los que dominan y oprimen. Celebrar la Eucaristía significa revivir la presencia de Dios, que es Padre liberador, que salva en Cristo Jesús. La comunidad cristiana que celebra el memorial de la muerte y resurrección de Cristo es invitada al discernimiento, solamente al amor dinámico que conduce a la práctica de la caridad y de la justicia es capaz de actualizar la venida de Jesús. En este segundo domingo de Adviento, la palabra de Dios nos invita a preparar la venida de Cristo por medio de un trabajo continuo de conversión. Lectura del libro del profeta Baruc. Jerusalén, despójate de tus vestiduras de luto y aflicción, y vístete para siempre con el esplendor de la gloria que Dios te da. Envuélvete en el manto de la justicia de Dios y adorna tu cabeza con la diadema de la gloria del Eterno, porque Dios mostrará tu grandeza a cuantos viven bajo el cielo. Dios te dará un nombre para siempre, paz en la justicia y gloria en la plenitud. Ponte de pie, Jerusalén, sube a la altura, levanta los ojos y contempla a tus hijos, reunidos de oriente y de occidente, a la voz del Espíritu, gozos porque Dios se acordó de ellos. Salieron a pie, llevados por los enemigos, pero Dios te los devuelve llenos de gloria, como príncipes reales. Dios ha ordenado que se abajen todas las montañas y todas las colinas, que se llenen todos los valles hasta aplanar la tierra, porque Israel camine seguro a la gloria de Dios. Los bosques y los árboles fragantes le darán sombra por orden de Dios, porque el Señor guiará a Israel en medio de la alegría y a la luz de su gloria, escoltándolo con su misericordia y su justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Hasta los gentiles decían: el Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros y
estamos alegres. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Que el Señor cambie nuestra suerte, como los torrentes del Negev, los que sembraban con lágrimas, cosechan entre cantares. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Al ir iba llorando, llevando la semilla. Al volver, vuelve cantando, trayendo sus gavillas. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, cada vez que me acuerdo de ustedes, le doy gracias a mi Dios, y siempre que pido por ustedes, lo hago con gran alegría, porque han colaborado conmigo en la causa del Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de que aquel que comenzó en ustedes esta obra, la irá perfeccionando siempre, hasta el día de la venida de Cristo Jesús. Dios es testigo de cuánto los amo a todos ustedes con el amor entrañable con que los ama Cristo Jesús. Y esta es mi oración por ustedes, que su amor siga creciendo más y más y se traduzca en un mayor conocimiento y sensibilidad espiritual. Así podrán escoger siempre lo mejor y llegarán limpios e irreprochables al día de la venida de Cristo, lleno de los frutos de la justicia que nos viene de Cristo Jesús, para gloria y alabanza de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos, y todos verán la salvación del Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En el año 15 del reinado del César Tiberio, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Filipo tetrarca de las regiones de Iturea y Traconítide,
y Lisania, tetrarca de Abilene, bajo el pontificado de los sumos sacerdotes Anás y Caifás, la palabra de Dios vino sobre Juan en el desierto, sobre Juan, hijo de Zacarías. Entonces comenzó a recorrer toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de penitencia para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de las predicciones del profeta Isaías. Ha resonado una voz en el desierto: preparen el camino del Señor, hagan rectos sus senderos. Todo valle será rellenado, toda montaña y colina rebajada. Lo tortuoso se hará derecho, los caminos ásperos serán allanados, y todos los hombres verán la salvación de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La semana pasada, queridos hermanos, hacíamos en nuestra homilía una catequesis sobre el Adviento para sacarle fruto abundante. Hoy ya nos adentramos en el Adviento, estamos todavía pues en la primera mitad, y normalmente la Iglesia nos presenta pues en este domingo la figura de Juan el Bautista. Son 3 figuras las que siempre aparecen en el Adviento: Isaías, Juan el Bautista, y pues ya en el último domingo de Adviento siempre aparece la Santísima Virgen María. En el caso de Juan, como el precursor, significa que pues fue antes de Jesucristo y que él preparó a la gente para que viniera Cristo, para prepararle, como dice también la Escritura, un pueblo bien dispuesto. Pues hoy encontramos esta figura de Juan el Bautista con una voz de fuego pidiendo la conversión. Dice: entonces comenzó Juan, por supuesto, a recorrer toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de penitencia para el perdón de los pecados, como está escrito. ¿Significa eso que hoy aparece la palabra, una palabra que tal vez la tenemos en nuestro intelecto, en nuestro conocimiento, pero a la hora de traducirla en vida parece que no nos gusta mucho? El conocimiento lo tenemos, la palabra la tenemos, en nuestro léxico está, pero a la hora de ponerla en práctica parece que no nos apetece escuchar esa palabra, la palabra conversión. Es ahí la palabra que hoy aparece en este itinerario, hermanos, de preparación a la gran solemnidad de la Natividad de Cristo Jesús en la tierra, como hemos dicho en la monición inicial. Vamos a ver algunas cosas, hermanos. Vamos a hacer unas preguntas. Por ejemplo, ¿estamos en esta tierra para vivir como animales? ¿Sí o no? Evidentemente, ahí nadie lo queremos así. Pero fíjense que en la realidad estamos viviendo peor que animales. Qué pena decir esto. Peor que animales. Buscamos a veces cosas, felicidades, espejismos que rebajan nuestra dignidad de ser humanos hasta ser peor que animales. Y uno se da cuenta de eso cuando en realidad estamos llamados a una grandeza impresionante, porque el plan de Dios, hermanos, no es que vivamos nosotros como gallinas, como diría un día dijo el padre Selin, como gallinas rascando la tierra. No estamos llamados a eso. Estamos llamados a grandeza. Es decir, lo mismo que nosotros anhelamos es lo mismo que quiere Dios. El problema es, como dice San Agustín, que uno busca esas cosas por otros caminos que no está. Ese es el problema. Observe, por favor, si puso atención en la primera lectura, es una maravilla. Dice: ponte de pie, Jerusalén. Por supuesto que ahora podemos decir ponte de pie, pueblo cristiano. Ponte de pie, Jerusalén, sube a la altura, levanta los ojos y contempla a tus hijos reunidos de oriente y de occidente, a la voz del Espíritu, gozosos porque Dios se acordó de ellos. Oiga lo que viene a continuación: salieron a pie llevados por los enemigos. Es evidente eso.
pero Dios te los devuelve llenos de gloria, como príncipes reales. Uy, cuando no quisiera uno vivir esa existencia maravillosa. Cuando no quisiera vivir uno eso, pero repito una vez más estas palabras que he dicho de preguntar de esto de ¿queremos ser como gente o como animales? Y la respuesta es no, queremos vivir dignamente. Esta idea la tomo de Monseñor Ricardo Tabón Restrepo, un obispo de Medellín, Colombia. No estamos llamados a vivir como animales, sino a la grandeza. Y el problema es, ¿qué es lo que nos impide a nosotros, hermanos, vivir esa grandeza que Dios quiere para nosotros? O dicho de mejor manera, en el lenguaje nuestro, ¿qué impide que las bendiciones de Dios vengan a nuestra vida? O ya en el vocabulario de Adviento, ¿qué impide que Dios venga a nuestra vida? ¿Qué es lo que lo impide? Porque eso es lo que significa la primera lectura y el Evangelio, donde dice, después de eso que he leído, dice: Dios ha ordenado que se bajen las montañas y todas las colinas y se rellenen todos los valles. También en el Evangelio, haciendo pues mención Jesucristo del profeta Isaías, después del capítulo número 40, dice: ha resonado una voz en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan rectos sus senderos, todo valle será rellenado, toda montaña y colina rebajada, lo tortuoso será derecho. ¿Qué es lo que impide? Esta mención de montañas, de valles, de caminos sinuosos y tortuosos, están significando, hermanos, el impedimento, los impedimentos que nosotros ponemos para que la bendición de Dios no venga a nosotros. Por supuesto que estamos hablando de la bendición en el sentido espiritual, pero nosotros parece que entendemos la bendición como cosas puramente materiales. Por ejemplo, si hay salud, entendemos que es bendición. Si hay prosperidad, entendemos que es bendición. Si no hay problemas, entendemos que es bendición. Si mi marido está bien, si mi esposa está bien, si mis hijos están bien, entendemos que es bendición. Por consiguiente, cuando existe lo contrario a eso, entonces entendemos que es una especie de maldición, como que Dios no me oye. Cuando no hay salud, cuando hay problemas, cuando mi marido me traiciona, cuando mi mujer me traiciona, cuando mis hijos son malcriados, cuando todo me sale mal, entonces uno dice: Dios me ha abandonado. No lo entiende uno con bendición. Por eso digo, aclaro muy bien, que las bendiciones que Dios nos envía, muchas veces las envía de manera contraria, pero nosotros no la entendemos. Pero ¿qué es lo que impide que esa bendición venga a nosotros? La respuesta, hermanos, es bien sencilla. Lo que pasa es que nosotros no queremos entender. La respuesta es que nosotros tenemos soberbia, la misma enfermedad del demonio, soberbia, orgullo. El orgullo y la soberbia son montañas, son valles, son caminos sinuosos donde Dios no puede transitar, donde Dios no puede venir a nuestra vida, porque nosotros somos los que impedimos. Y se lo voy a demostrar. Fíjense que en el ambiente actual da mucha pena, da mucho pesar decir esto, pero nosotros, como ya he dicho anteriormente, la palabra conversión está en nuestro léxico, está en nuestra cabeza, pero a la hora de hacer la vida no la queremos aceptar. ¿Por qué? Porque el ambiente que nos rodea es un ambiente muy soberbio, es un ambiente de mucho orgullo. Y entonces nos meten en la cabeza que uno solo tiene que hacer lo que nuestro corazón manda. Es lo que nos dicen por todas partes, en las novelas, en las canciones, en los mensajitos de WhatsApp, en los mensajitos o en cortometrajes en las plataformas sociales. Uno se llena de eso. Por eso la respuesta cuando alguien nos corrige. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo tradicional y común. Viene la suegra, le dice a la nuera: mija, ¿y por qué usted no cuida a sus hijos? Cuida a sus hijos. Y entonces, tal vez no se lo dice la nuera, pero en el fondo le cae mal. Le cae mal que tanto le mete, que tiene que meter tantas a esa vieja. ¿Ve? ¿Acaso no lo pensamos así? Y cuando, por ejemplo, un hermano consanguíneo, es decir, carnal, un hermano nos corrige, por ejemplo, porque uno escucha todo tipo de historia como sacerdote. Por ejemplo, un hermano tiene su esposa y está coqueteando con otra, y entonces viene su hermanita que la ama, que lo ama,
le dice, por poner un nombre, va, mira Antonio José, ¿y qué estás haciendo coqueteando con esa mujer? ¿Y vos por qué te metes? Chute, ¿ve? Metete en lo que no te importa, no te metas en lo que no te importa, ¿ve? Respondemos. Incluso nos atrevemos a responderle groseramente a nuestra mamá cuando está impidiendo o nos corrige, está impidiendo cosas malas en nosotros. Por ejemplo, ¿por qué una niña de 12, 13, 14 años ya anda con novio? ¿Por qué? Y entonces cuando la mamá lo corrige, entonces le dice, yo soy libre. Y aunque no le diga nada, aunque tal vez no se atreva a responder a la niña, a la mamá, de todas maneras sale a escondidas. Ustedes mamás controlen a sus hijas, porque de todas maneras siempre salen a escondidas. No le crean cualquier pretexto. Voy a ir al grupo, voy a la iglesia, y usted sabe que no es así, y seguramente por allá se van a encontrar con el patojo. Y en el fondo lo piensa, como se mete, como cae mal, yo soy libre para hacer lo que quiera, ¿ve? A uno le fastidia que lo corrijan a uno, le fastidia. Por supuesto que aquí también me incluyo, porque como digo, aquí en esto pecamos todos estamos envueltos en ese pecado, y por eso es que las bendiciones de Dios no vienen a nosotros. Nosotros estamos llamados a algo grande. Fíjense que el día en que nosotros nos dejemos de soberbia y aprendamos y nos corrijamos a la hora de que porque Dios nos corrige a través de las personas que están a nuestro lado. No mire por favor el defecto de la persona que está corrigiendo, porque un hijo le puede reclamar a su papá. Por ejemplo, el papá le dice, mi hijo está chupando. ¿Y vos qué tendrías que entender con mi vida? Vos me enseñaste y no chupaste vos, pero dice chupaste, tiempo pasado, pretérito pluscuamperfecto. Chupaste. Entonces, ¿qué te tienes que meter con mi vida? ¿Qué me tienes que decir? ¿Qué autoridad moral tenés? La autoridad le viene de dos maneras. Primero es su papá. Segundo, le está evitando el sufrimiento que él ya tuvo porque chupó él. Ya lo sabe. ¿Ve? Y tercero, porque eso es bien. No miremos el defecto de la otra persona, porque uno mira el defecto de la otra persona cuando nos corrige. Y es Dios el que nos corrige a través de los que están encargados de ello y los que nos aman. El papá, la mamá, los hermanos, un vecino, un hermanito, una hermanita nos corrige. Y es la mismísima voz de Dios. Lo que pasa es que nosotros no queremos reconocerla por nuestra soberbia, por nuestro orgullo. Esas son las montañas que hay que rebajar. Ahora bien, ¿cuándo llega ese momento oportuno, hermanos, para la conversión? La conversión, la palabra técnica en el lenguaje griego es metanoia, que no significa simple y sencillamente conversión. En el capítulo número 12 de la carta a los Romanos, San Pablo dice, pues conviértanse de la mente, transformen su mente a la voluntad de Dios, y le está hablando a romanos, a los convertidos. En el caso de Lucas hoy, aquí da una serie de nombres. Dice, en el año 15 del reinado de César Tiberio, siendo Poncio Pilato, y menciona una cantidad de nombres ahí y una cantidad de sucesos. Se trata de que Lucas esta es una nota de carácter histórico y también exegética, que pues le copio las palabras a Monseñor Silvio, un obispo de Nicaragua. Se está tratando, porque Lucas está escribiendo la segunda generación de cristianos, ya no es la primera, la segunda. En el caso de San Pablo le escribe a los romanos ya convertidos, ya son cristianos. Con el hecho de que nosotros estemos aquí hoy sentados, no pensemos, por favor, ni siquiera yo me atrevo a pensar que estamos absolutamente convertidos. La conversión es un proceso prácticamente de toda la vida. Toda la vida. ¿Me oyó bien, verdad? Toda la vida. ¿Qué momento es este para la conversión? No es precisamente cuando lo que nosotros tanto pedimos, salud, bienestar, economía, que todo abunde. No es eso. Llama mucho la atención, oiga bien, dice, después de que aparecen todos esos nombres, después dice,
Vino la palabra de Dios en el desierto sobre Juan, hijo de Zacarías. Vino la palabra de Dios sobre Juan en el desierto. Ese desierto llama la atención. Lo mismo dice San Pablo en su carta a los Gálatas cuando habla de su conversión, cuando Cristo se le aparece. Dice, después me fui a Arabia. ¿Qué tenía que ver esa Arabia ahí? El Arabia es el desierto. Es el desierto. Evidentemente nosotros vivimos en un país maravilloso, verde. Ojalá que usted lo valore y no se vaya del país. Nuestro país es maravilloso, hay recursos. Lo que pasa es que uno busca ambición y buscar pisto por otras partes. Este país es hermosísimo. Aunque no tengamos mucho, tenemos un país bellísimo, ¿verdad? Que es primaveral, hermosísimo nuestro país. Pero a lo que vamos con esta mención es, nosotros evidentemente no conocemos un desierto. Pues habrá que ir, ¿verdad? Algún día, tal vez algún día. Los que han pasado esto son los que van a Estados Unidos y no lo recomiendo para nada, porque mueren por un poquito de pisto. Pero hagan de cuenta ustedes el desierto, como digo ahí, que el camino que hace la gente de aquí, entre Guatemala, México y Estados Unidos, o el Sahara. En el desierto uno no va a estar pidiendo gustos. En el desierto uno no va a estar pidiendo placeres, sino que uno se fija en lo esencial. Lo esencial cuando uno atraviesa el desierto es agüita, agua y un pedacito de tortilla. Uno va a estar pidiendo ahí pizza, no va a llevar ahí mi lonchera lleno de pizzas, lleno de hamburguesas. Solo son placeres efímeros. De hecho, esas son comidas caducas que no alimentan para nada. Esos solo son placeres nada más. Pero uno no va a estar pidiendo esos gustos en el desierto. Uno busca lo esencial. En el pueblo de Israel, Dios la llamó a la conversión, y eso lo miramos en Cuaresma, precisamente cuando estaba en el desierto. Uno observa los escritos de Jeremías, y entonces dice, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón en el desierto. Por supuesto, como digo que nosotros no conocemos ese ambiente, pero sí conocemos otro tipo de desierto. Dios no nos habla tanto, aunque por supuesto que nos habla, pero nos habla más, y el momento oportuno para la conversión es cuando estemos pasando el desierto del sufrimiento. El desierto del sufrimiento. Haga de cuenta cualquier tipo de cosa, porque yo sé que sufrimos mucho, aunque unos más, otros menos, pero siempre sufrimos. Por ejemplo, una enfermedad grave, por ejemplo, unos problemas enormes, una deuda que uno no sabe ni qué hacer, la muerte de alguien que uno amó tanto. En ese momento en el que uno está con el alma tullida, herida, sangrante, llorosa, cuando uno está así, ese es el desierto nuestro, y eso hay que aprovecharlo porque ahí habla Dios. Es el momento. Porque miren, si hacemos una especie de análisis estadístico, aunque muy corto, muy chiquito, muy efímero, sin embargo lo vamos a hacer, uno se da cuenta que a más prosperidad la gente abandona más a Dios. Por ejemplo, si hacemos un apartado de los países del primer mundo, aquí están los países del primer mundo, países europeos, países del norte, el gigante asiático. A más prosperidad, los países abandonan a Dios. Miren, esta semana la Unión Europea ha prohibido o ha hecho una carta para que la gente en Europa se deje de tonterías de religiosidad. Y entonces ha dicho, dejemos de esos vocabularios religiosos, utilicemos un lenguaje entre comillas inclusivo, y dice, no digan por favor feliz Navidad, eso es lenguaje religioso que otros se ofenden. Usemos un lenguaje inclusivo, dicen ellos, digamos felices fiestas. ¿Ve? Y son los que tienen prosperidad. Y uno se da cuenta, y uno hace el otro apartado aquí, los países del tercer mundo, es decir, los países pobres, son los que más están abrazando la fe. Por ejemplo, pues un África, abrazan más la fe.
están en el desierto del sufrimiento, del crisol, de la pobreza. Eso lo dice San Pablo también. Y por consiguiente, hermanos, nosotros no podemos desperdiciar vilmente el sufrimiento que nos viene. Por supuesto que dice San Agustín, y no todos tenemos ese sentir, por supuesto que nadie queremos pasar por ese desierto, pero sí lo podemos aprovechar. Nadie quiere sufrir, pero sí lo podemos aprovechar. Porque yo sé que todos tenemos sufrimiento, y lo mismo lo digo de mí mismo, también de mi propia existencia. Cuánto dolor ve uno, por ejemplo, un padre, en el caso mío, asesinado. Cuánto dolor un hermano traspasado a la cabeza con una bala, deshecho su rostro por una bala. Yo lo tuve que ir a ver. Y hace 2 años y 4 meses mi señora madre fallece. Y en el momento que cuando uno se vuelve más a Dios, se tiene que volver más a Dios. El dolor, el sufrimiento. Vino la palabra de Dios en el desierto sobre Juan el Bautista. Ese desierto es la oportunidad perfecta para la conversión. Ahí es donde Dios nos habla. No desperdicie eso. Y entonces cuando uno se va a convertir, ¿saben por qué? Se lo voy a explicar con un ejemplo que le escuché a un sacerdote en una ocasión. Nosotros estamos llenos de soberbia. La gente no le quiere hacer caso a Dios, como digo, por la soberbia. Un profesional, por ejemplo, ¿qué le va a estar haciendo caso a un sacerdote? ¿Qué le va a estar haciendo un caso a Dios cuando tiene toda la ciencia en su cabeza? Un doctor no le hace caso a Dios porque ya sabe cómo funciona el organismo biológico de una persona. Un psicólogo, un psiquiatra, pues ya tiene sus ideas, sus cosas plasmadas en su cabeza, y entonces ya no le hace caso al sacerdote, no le hace caso a Dios, porque tiene ahí su montón de esquemas profesionales que tiene ahí. Un científico, a más cientificismo, entonces parece que la gente se vuelve más atea. Así, los que miran, a mí algunas veces me gusta ver películas. Yo miro películas alguna vez, por ejemplo, el Avatar, la película del Avatar, aquella científica, bióloga, ¿verdad? Cuando lo tratan de convencer de su religión, por decirlo de esa manera, de los avatars, de esos seres que están ahí, y todavía ella le dice, no olvides que estás hablando como una científica, yo no creo en cuentos, ¿ve? El profesional no le hace caso a Dios. Pero pongamos el ejemplo que quería utilizar. Un doctor o un psicólogo profesional, ¿verdad? Un técnico en computación que ganan su dinero, pues bendito Dios en ese sentido, ¿no? Pero se va un día, por ejemplo, pues a una aventura en el Sahara, como decía, o la montaña esa del Amazonas, que empieza en Colombia y recorre gran parte del sur de América. Se va en un viaje, ¿verdad? Y se les estropea todo el plan que tenía. Se le encendió el carro, se le quemó. Las fieras se tragaron a sus compañeros y se quedó solito él. ¿De qué carajo le sirve su conocimiento técnico que tiene acá de científico, de psicólogo, de no sé cuánto? ¿De qué le va a servir? Porque ahí lo que hay que aprender es qué es lo que se puede comer, qué hago yo para defenderme de una fiera. ¿De qué carajo le sirve eso? Y entonces ahí ni qué profesión, ni qué conocimiento, ni 8 cuartos, ahí lo que está buscando es ver cómo sobrevive. ¿Cierto o no es cierto? Sí. Uno ve tanto profesional por ahí y trabajando en el campo. No es que esté mal, por supuesto. Pero cuando viene ese tiempo de desierto es cuando uno se deja de sus esquemas mentales. Esa es la conversión. Uno se deja de sus esquemas mentales y uno la entrega al Señor. Aunque yo no lo entienda, tengo que hacer lo que Él me dice, lo que Él me pide. Es entonces cuando viene la conversión. Dejemos la soberbia. Dejemos la soberbia. Cuando la mamá, el papá, alguien nos corrija, obedezcámosle. No anteponga, por favor, su opinión. Ese es el problema en las casas ahora. Los papás corrigen y como la niña ya es profesional, ella ya es maestra, ella ya ha recibido educación, entre comillas educación. Mi mamá que sabe.
y no le hace caso, o antepone su opinión. No se trata de opinión, se trata de orden, se trata de lo mejor, porque Cristo nos corrige ahí. Pues hermanos, dejemos la soberbia. Es entonces cuando Dios Jesucristo va a transitar por nuestro corazón como por una vía recta, iluminada, ¿verdad? Él nos respeta tanto que incluso no se mete en nuestro corazón como un ladrón. Él toca la puerta. He aquí ya que estoy a la puerta y llamo. Entonces es cuando se hará realidad lo que dice aquí, lo que hemos leído. Dice, ¿dónde está? Pero Dios te los devuelve llenos de gloria como príncipes reales. Preparemos, hermanos, el camino del Señor. Esta Navidad celebremos a Cristo, no las fiestas, sino a Cristo que nace. Que Dios ilumine nuestra mente y nuestro corazón para un día que quebrante nuestro corazón de la soberbia, del orgullo y seamos humildes. Amén.